No, hablando pero de a mí me parece que grandes Gilinski es un empresas. emprendedor. No, todo el ¿Cómo país. lo van a poner a pagar impuestos? Qué pecado. No, me parece injusto y me parece muy injusto, Mariana, este artículo. Dice Dávila que el Estado no se puede volver una niñera. Muy poco se habla del populismo de Vicky Dávila, pero pues esto es una propuesta recontrapopulista. Sí, en realidad es un tema de que a largo plazo le cuesta muchísimo más al Estado y a las personas contrarrestar todas las enfermedades que generan estos productos. Claro. Entonces es un control total de las economías ilegales y legales también en esa zona del país. Contracorriente, un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hola a todos y todas, yo soy José Guarnizo, periodista y director de Vorágine, y les damos la bienvenida a Contracorriente, un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hoy vamos a hablar de varios temas, estoy con Mariana Guerrero y Nicolás Sánchez, periodista de investigaciones de Vorágine. ¿Cómo están, compañeros? Hola José, ¿todo bien? Hola Nico, hola a todos y todas los que están conectados. Hola José, hola Mari. No, aquí con ganas de hablar de esas investigaciones. Hay muchos temas, vamos de una vez pues a compartir justamente un análisis a profundidad que hace Mariana Guerrero titulado La propuesta de campaña de Vicky Dávila que favorecería a sus ex jefes los Gilinski. Dice en el sumario, Mariana, la periodista propone eliminar el impuesto a los ultraprocesados, alimentos que, según la OMS, son perjudiciales para la salud y que en el mercado tienen a un jugador poderoso, el grupo Nutresa, de propiedad de los Gilinski. Aquí vamos a ver una ilustración de Angie Pick, que, bueno, yo creo que merece comentarios esta ilustración, ¿no? Porque, entre otras cosas, es una portada de semana, pero dentro de Vorágine, si ustedes se fijan bien. Y al estilo de Vorágine, pero pues en realidad o sea, creo que Angie se las oyó cuando la hizo. Entonces es una portada de semana dentro de Vorágine con la banda presidencial, el grupo Nutresa, atrás como las marquitas de los ultraprocesados y una silueta que se me antoja parecida a la de Jaime Gilinski, el papá de Gabriel. Sí. Pero bueno, vamos a hablar, Mariana, primero me gustaría que nos compartieras unos 2 o 3 parrafitos iniciales de este análisis a profundidad, porque también me gustaría que la gente no se quedara en el titular. Y aquí vamos a comentar la nota, Mariana nos va a hablar, nos va a leer 3 párrafos y vamos a conversar sobre el tema, pero este es un análisis con muchas fuentes, muy sólido, que pueden consultar en la página de Vorágine, en vorágine.co, ahí la pueden leer completa. Y bueno, te doy el paso, Mariana, para que nos leas unos 2, 3 párrafos y bueno, enseguida la vamos comentando. Sí, José, pues la historia comienza así. Victoria Eugenia Dávila, más conocida como Vicky, ha decidido ondear la bandera de la nutrición como una de las causas centrales de su campaña presidencial. Abro comillas, semejante impuesto tan burdo se tiene que acabar, cierro comillas, escribió en su cuenta de X en una serie de publicaciones en las que propuso eliminar el impuesto del 20% sobre los productos ultraprocesados, aprobado en la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Detrás de esa propuesta se dibuja con nitidez un beneficiario claro, el grupo Gilinski, bajo el liderazgo de Jaime y su hijo Gabriel Gilinski. Son los principales accionistas del grupo Nutresa, dueños de marcas como Zenú, Rica, Noel, Festival, Jet, Chocolisto y una larga lista de productos que encajan perfectamente en la categoría de ultraprocesados. Además, son propietarios de Grupo Semana, la misma revista que Dávila dirigió durante 4 años hasta que renunció para lanzarse a la carrera presidencial. Siendo ella directora todavía, el medio publicó una propuesta económica a la que llamaron el 10-10-10 de Vicky Dávila, que posteriormente terminó convirtiéndose en una bandera de campaña. Los vínculos entre la industria de ultraprocesados y el poder político no son nuevos. Como ha documentado Vorágine, varias de estas empresas financian campañas electorales en Colombia. Abro comillas, la industria en todo el mundo es muy poderosa, pero en este país elige presidentes, senadores, representantes, toda clase de políticos. Cierro comillas, asegura el nutricionista Juan Camilo Mesa. Bueno, quiero que escuchemos, acá hay un video de Vicky que me parece que podríamos escuchar si les parece.
Los colombianos quieren y necesitan que la comida sea más barata. Volviendo a recorrer el país, hablando con los ciudadanos cara a cara, he podido entender que esa es una de sus grandes preocupaciones, es un clamor. Y por esta razón podemos empezar acabando con el impuesto a la comida procesada. Es del 20% y se creó en la reforma tributaria Ocampo Petro. Ha afectado el bolsillo de los consumidores y, por supuesto, tiene en una situación difícil a los tenderos. Hay que eliminar ese impuesto a la comida procesada, pero no para que los productores tengan más ganancias, sino para que esa comida realmente baje de precio. El Estado no puede convertirse en una niñera. Eso sí, hay que hacer campañas efectivas para que los ciudadanos aprendan a comer de manera saludable y que hagan ejercicio. Ah, y me faltaba un dato. Es clave que los productores y los supermercados no abusen con los precios. Eso es lo importante. Bueno, ahí Vicky la señora Dávila, ¿no? Pues no le vamos a decir Vicky, hacía una propuesta de campaña y me llama mucho la atención, Mariana, que ella habla de alimentos procesados y no ultraprocesados. Y yo creo que este es un tema también, digamos, de semántica, pero que es necesario, hay una diferencia grande entre procesados y ultraprocesados. ¿Y cuál es la razón por la cual Vicky las llama procesados? ¿Qué encontraste, Mariana, en ese sentido? Sí, pues en su mensaje hay varias cosas para cuestionar y para validar, pues, que es un poco lo que hace la nota, como coger cada argumento de Vicky Dávila y como contrastarlo con otras fuentes y con expertos y ver qué tan certero es lo que ella está diciendo, qué tan probado está lo que ella menciona. Y entre esas cosas está este uso de la palabra procesados y no de productos ultraprocesados, que es en realidad el quid del asunto, porque el impuesto está enfocado en los ultraprocesados. Y ahí digamos que hay toda una teoría muy grande desde la nutrición y demás, pero para ponerlo en palabras muy sencillas, hay tres tipos de alimentos como básicos. Están los alimentos reales, que son los que no han tenido ningún proceso, que son como las frutas, carnes y demás que no han sido procesadas. Están los procesados, que han tenido un proceso mínimo, pero igual mantienen toda la matriz alimentaria y mantienen los nutrientes de los alimentos base. Y están al otro lado los ultraprocesados, que ya son productos que han pasado por muchos procesos, que tienen muchísimos ingredientes y que en su mayoría han perdido toda matriz nutricional, y eso implica que sí, como que no tienen ningún componente nutritivo que aporte a la salud o al ser humano o a la nutrición de las personas. Mariana, y perdón, te pregunto, y en ese sentido, dice tu informe que justamente la OMS se ha referido, y muchas investigaciones, eso ustedes pueden encontrar en muchos lados, que ha catalogado los alimentos ultraprocesados como dañinos para la salud. Sí, la OMS de hecho ha alertado que este es un tema de salud pública, porque el consumo no solo excesivo, que es lo que las personas creen, y es como en exceso sí me puede hacer daño, y es que no, incluso cantidades mínimas o cotidianas, estos alimentos generan unos daños muy graves para la salud de las personas. Y lo que se dice todo el tiempo es que las personas son libres de elegir lo que se consume, o que cada quien debería tener autonomía sobre lo que va a comprar y a consumir, pero incluso la OMS ha alertado que esas elecciones en realidad no son tan libres, y que no hay una total autonomía para elegir por las campañas publicitarias, por los incentivos de estos productos, por los lugares en donde tienen acceso, incluso por los costos, porque cuando hablamos de ultraprocesados hay muchos que llegan a ser más económicos que alimentos reales, porque los alimentos reales se ven impactados por la inflación, por las cadenas de transporte, por el clima, digamos que tienen unas lógicas bien distintas a las que no pueden reaccionar igual que la industria de ultraprocesados. Entonces, la OMS ha hecho diferentes llamados para verlo como un tema de salud pública, y una alerta por las enfermedades que genera el consumo de estos alimentos. Hay otra cosa que dice la propuesta de la candidata Dávila, que tiene que ver con que esto beneficiaría a los pobres.
¿no? Y yo creo que es un poco el eje central de tu análisis, porque el análisis cita a muchos expertos en nutrición, gente que ha trabajado durante muchos años también en temas como de la interferencia de la industria de los ultraprocesados en las políticas públicas. Ahí está De Justicia, Red Papás, FIAN Colombia, etcétera, etcétera. ¿Qué encontraste alrededor de ese tema específicamente? Sí, pues los expertos coinciden en que en realidad este impuesto, aunque esté pensado bajo una lógica tributaria como un impuesto, pues termina beneficiando en general a la ciudadanía, pero sobre todo a las poblaciones vulnerables y pobres, porque son estas personas las que usualmente consumen más productos ultraprocesados, pero además son las que en mayor medida sufren las consecuencias de este consumo y tienen menos herramientas para, sí, para combatir los efectos del consumo de ultraprocesados, como son la diabetes, enfermedades cardiovasculares, porque tienen una serie de limitantes para acceder a sistema de salud digna, porque viven en condiciones vulnerables, porque no tienen suficiente información o educación al respecto para poder decidir de forma así como libre y autónoma sobre qué consumir y qué es mejor para su cuerpo. Entonces, a la final, ese argumento lo contradicen los expertos diciendo como no, todo lo contrario, y es que el impuesto ayuda a que estas personas tomen mejores elecciones y lo que se debe hacer es no solo poner el impuesto, sino buscar alternativas para que las personas vulnerables puedan acceder a alimentos reales, no lo contrario, y es pongamos los ultraprocesados baratos para que las personas pobres sigan consumiendo estos productos de mala calidad y sigan teniendo enfermedades con las que no van a poder, digamos que tener el mismo acceso a salud. Claro, dice Dávila que el Estado no se puede volver una niñera, pero esto tiene, digamos, una pequeña falacia ahí pues en medio, y es que de alguna manera el Estado sí debe garantizar la salud de los ciudadanos. Es un derecho constitucional. Entonces, en vez de pavimentarle digamos, el negocio a las empresas de ultraprocesados que solamente quieren vender, eso sí, pues, y está bien, y están en todo su derecho de que quieran vender, sí, pero no pueden vender con mentiras. Justamente por eso ahora existen los sellos octagonales frontales de advertencia. Y tú no, o sea, vendan todo lo que quieran, pero no puedes engañar, no puedes decir mentiras y te tienes que acomodar a unas reglas porque la salud pública y la salud en general es un derecho fundamental. Entonces, sí, en vez de facilitar, digamos, simplemente un negocio por un negocio, pues el Estado debe velar también por la salud de los ciudadanos. Sí, ahí hay una contradicción muy grande y es que se piensa que el impuesto va a hacer que las personas, claro, paguen más por estos productos, que su bolsillo se ve afectado, o como lo dice Dávila, que las arcas del Estado se llenen, pero en realidad es un tema de que a largo plazo le cuesta muchísimo más al Estado y a las personas contrarrestar todas las enfermedades que generan estos productos. Claro, entonces, claro, al sistema de salud le cuesta un montón los tratamientos que generan estos alimentos, y es lo que vemos un poco con el tabaco, y es el consumo excesivo llevó a un montón de enfermedades que tuvo que asumir en su mayoría el Estado y el sistema de salud, y eso es lo que no vemos en términos de costo-beneficio cuando se habla de este tema de financiación, pero en realidad es un tema de salud pública. Claro, y yo creo que hay otra cosa que tiene que ver con, pues digamos, los alimentos ultraprocesados, además de ser perjudiciales para la salud, pues al final no es que se le esté diciendo a la gente qué es lo que tiene que comer y qué es lo que no tiene que comer. Hay una libertad, por supuesto, de todas las personas de hacerlo. Pero también está diciendo Dávila en este video y en la propuesta de campaña, que incluso no ha desarrollado muy bien, ha hecho como 2 trinos, que los tenderos, mejor dicho, la están pasando mal justamente por la aparición del impuesto. Y hasta donde tengo entendido, Mariana, no hemos visto todavía como un estudio serio que diga eso, sino que hay otros factores que son los que se podrían, a los que se les podría adjudicar, por ejemplo,
que a un tendero no le esté viendo tan bien como en el pasado. Sí, Nico, no sé si vas a decir algo antes de... Sí, no, simplemente antes de responder esa pregunta, pero que también quería llamar la atención sobre esa falacia que señalaba José y que tú también hablaste, Mari, sobre la libertad, la supuesta libertad de elección, porque es que la libertad de elección llega cuando tú puedes tomar decisiones informadas y precisamente contra las decisiones informadas es que ha hecho un lobby gigantesco la industria de los ultraprocesados, o sea, en Vorágine publicamos bastantes artículos e investigaciones sobre cómo estas empresas como Postobón y otras hacían lobby en el Congreso para oponerse a los sellos octogonales de advertencia. O sea, esos sellos octogonales de advertencia llegaron a pesar de la industria, ¿no? Uh-huh. Y además de eso, o sea, a eso sumémosle que la industria, por medio del mismo lobby que hicieron contra los sellos octogonales, está oponiéndose a la regulación de la publicidad para niños, niñas y adolescentes de estos productos. Es decir, uno no puede hablar de libertad de elección cuando está tratando de manipular a niños, niñas y adolescentes para que consuman unos productos para ellos hacerse simplemente más ricos, porque pues digamos, estos productos no son alimentos, estos productos no son comida como lo está tratando de vender Vicky Dávila, sino que son simplemente productos golosinas, ¿no? Y lo otro que a mí también me parece importante señalar es que es este juego semántico que propone Vicky de no decirle ultraprocesados, sino procesados, de lo cual ustedes hablaron hace un ratico, pero me parece importante decir que esa clasificación como ultraprocesados se debe a una clasificación o a un sistema de clasificación llamado el sistema NOVA. Y el sistema NOVA ha sido atacado por organizaciones que se dicen científicas, pero que son organizaciones que están al servicio de la industria y que dicen que lo que pasa es que no, que esa clasificación no es científica, que esa clasificación no es técnica, y creo que también se cogen de ahí un poco para llevar estos argumentos que según ellos pues son técnicos, pero pues que técnicos no tienen nada, o sea, no, como que es más técnico grabar algo que le va a costar al Estado billones de pesos en 15 o 10 años que no grabarlo, ¿no? De acuerdo. Sí, total. Sobre lo que decía José de los tenderos, yo creo que ese es otro de los grandes discursos de quienes se oponen a este impuesto, no solo de Dávila, y creo que ahí hay un vacío discursivo también muy grande, y es primero, los tenderos no solo venden productos ultraprocesados, y eso hay que dejarlo claro, sino que tienen un montón de alternativas. Lo segundo es, no todos los ultraprocesados están grabados. De hecho, la norma tiene algunas excepciones de productos tradicionales como el bocadillo, por ejemplo, que se me viene a la mente. Y tercero, también hay que tener en cuenta que muchas de las, no sé si crisis, pero sí de los problemas que están teniendo en este momento de los tenderos es por la presencia de otro tipo de almacenes que son muchísimo más competitivos en términos de infraestructura y de precio, como lo son D1, Ara y Oxxo, que hemos visto su proliferación en los últimos años. Entonces creo que cuando se hable del tema de los tenderos hay que tener en cuenta todos estos factores para poder decir y dar un dictamen, digamos, de este tipo. Y miren, Mariana, Nico. bueno, no, dale. que había otra cosa que me llamaba la atención del discurso de Dávila. Dale. Y es que ella hablaba de hacer deporte. Ella lo dijo. No, es que sí, tenemos sí, que incentivar que la gente coma mejor y haga deporte. Y me detengo ahí porque Coca-Cola hace unos años, y eso pueden encontrar artículos de la BBC, y financió bastantes campañas para impulsar el deporte, ¿no? ¿Y por qué hacían eso? Pues simplemente porque se empezaba a demostrar que en el tema de la obesidad había una prevalencia muy grande del consumo de gaseosas. Entonces, cuando se empezó a demostrar que las gaseosas producían obesidad, Coca-Cola se saca de la manga unas campañas para decir, no, hagan deporte, que es un poco decirle a la gente,
La culpa no es nuestra, así nosotros hagamos las gaseosas, las Sí, embotellemos, las llenemos de azúcar, de edulcorantes y de todo, sino que la culpa va siendo un poquito de ustedes porque no hacen deporte. Es el mismo discurso que utilizan, por ejemplo, con el tema del plástico. Entonces el problema no es que ellos produzcan toneladas y toneladas y toneladas de plástico anuales. El problema es que yo no separo la botella ujú, en la caneca, ¿no? Entonces es una táctica muy vieja que ahorita Vicky la reedita, que es echarle la culpa a los individuos de unos fenómenos que son estructurales. total. De acuerdo. Y eso que decías de los tenderos, Mariana, me parece que, digamos, ahí se pueden citar expertos hablando del tema y entregando, digamos, ese diagnóstico, ese panorama, es decir, gente digamos, que ha estudiado el tema, pero tampoco hay que ni siquiera ser un experto, hay que ver la dinámica del barrio donde vives. Sí, O sea, total. es impresionante. Tú vas a, no sé, yo estoy, bueno, no estoy en Bogotá, pero yo salgo a 4 cuadras y veo un ARA y ese ARA se lo pasa lleno y las tienditas pues siguen funcionando, pero igual evidentemente tienen una Total. competencia muy grande porque los precios son bastante bajos comparado con lo que puede ganar un tendero por producto. Exacto. Sí, total. ¿No? Y te quería preguntar también, Mariana, antes de que se me vaya la paloma, es que yo, mejor dicho, se me olvidan últimamente se me olvidan las cosas. Y te quería preguntar justamente por los Gilinski, o sea, ¿cuál es la relación Sí. empresarial de los Gilinski con las empresas de ultraprocesados? Sí, pues Gilinski en realidad es uno de los grandes ofertantes de ultraprocesados en el país. Son dueños del 84,5% del grupo Nutresa. Y Grupo Nutresa es especialista en fabricar, tiene varias marcas de ultraprocesados. Ahí en el texto se mencionan algunas que seguramente los colombianos conocemos: Zenú, Jet, helados, bueno, tienen un montón de producción. Y también son dueños de Grupo Semana, que es la revista que dirigió durante 4 años Vicky antes de que se lanzara la carrera presidencial. Entonces ahí hay unas conexiones que sí son bien interesantes porque, claro, con esta propuesta de eliminar el impuesto, es evidente que uno de los grandes beneficiarios de que se elimine, pues sería Grupo Nutresa y por ende los Gilinski, que son los accionistas mayoritarios. Y hay otra cosa que no está ni siquiera sugerida en tu texto porque tú los mencionas ex jefes, pero pues tampoco nos podemos llamar, digamos, y esto sí ya lo digo a título personal, como llamar a la ingenuidad. Es decir, yo creo que uno sí puede, y uno sí puede comentar que Gilinski, a través mejor dicho, que Gilinski a través de la revista Semana catapultó a Vicky Dávila como candidata presidencial. O sea, es que es evidente, es que hacer una campaña presidencial en Colombia, eso no se hace sin dinero y no se hace simplemente con clics. Y además de eso, también hay una relación eh, entre la revista y la campaña, y es que siendo Vicky Dávila directora de la revista Semana, ya tenía portadas con propuestas económicas como la que tú citas ahí, Mariana, de el 10-10-10, ¿no? Entonces, sí hubo un periodo en el que Vicky Dávila, pues, uno no sabía bien qué estaba pasando. Sí, es la directora de la revista Semana, pero al mismo tiempo están lanzando propuestas económicas en portada en la revista Semana y está hablando como candidata. Y los ciudadanos no somos ingenuos. Yo creo que lo peor que puede hacer un político o un medio de comunicación con los lectores o con los ciudadanos es creer que son bobos, ¿no? Y no leer, digamos, ese contexto que se da alrededor, en este caso, de una candidatura presidencial que se gestó en las entrañas de la revista Semana. Y quiero agregar una cosa adicional y es que aquí no estamos tampoco satanizando las marcas, ni la industria, ni las empresas, no. Lo que pasa es que esas marcas, esas industrias tienen que cumplir unas reglas
como cualquier sector, digamos, del mercado, en un Estado que tiene que velar también por la salud de los ciudadanos. Vamos a leer algunos comentarios que nos dejaron los lectores. Hay muchos, había unos muy fuertes que yo, o sea, esos tampoco, los que son muy, muy groseros, no se pueden transmitir. Entonces dice Javi, sí a la paz, me atrevería a decir que son sus jefes y patrocinadores. Ella lo confirma junto con los narcocorruptos asesinos de su familia Génico. Yo iba a decir que los menos fuertes, pero este salió fuertecito. Este salió un poquito fuerte, pero sabes que sí escuché, no sé si a ustedes les pasó, Nicolás y Mariana, que mucha gente nos decía, ay, es que obvio, son los jefes. ¿Cuáles ex jefes? O sea, muchos comentarios. Pero pues a mí me parece que en Vorágine nosotros publicamos cualquier cosa y hay muchos comentarios de gente que dice, ah, no, eso ya lo sabíamos. O sea, pero vaya, pruébelo. Sí, exacto. Pero vaya, pruébelo. Sí, total. Por eso yo digo que no podemos ser ingenuos y yo aquí lo puedo decir, pues es que no vamos a ser ingenuos. Yo creo que detrás de la campaña de Vicky está Gilinski, Gabriel Gilinski. Y esa propuesta de campaña es un síntoma, ¿no? Y eso que está mostrando Mariana con datos, con hechos, con documentos, es un síntoma de que alguien detrás está de esa campaña. Pero lo que pasa es que en un medio de comunicación tú tienes que probarlo todo con documentos, con pruebas, con todo. Entonces es muy fácil decir, sí, son los jefes, pero de ahí a que lo pruebes, pues también hay un paso muy grande. Bueno, ¿qué más? Pero Mari incluso puso una cita textual muy interesante de Vicky Dávila diciendo como que esperaba que le ayudaran. Sí, como que ella ya los había ayudado y que ahora ella esperaba que los ayudara y que ella sabe que tienen cómo ayudarla, ¿no? Sí, eso fue en la W, ¿se acuerdan? Que sí, entrevista. Obviamente le preguntaron a ella como, venga, pero diga la verdad, o sea, Gilinski sí está con usted. No, entonces ella dijo que no, pero que pues que ella esperaba que en el futuro le tendieran la mano, ¿no? Sí. Bueno, si quieres, Nico, me ayudas leyendo este comentario, por favor. Sí, espero que no sea tan fuerte como el anterior. Sí, no. Por su trabajo de periodista, ella sabe que la demagogia, el populismo, la mentira y otras mañas políticas son prácticas normales en campañas a cargos públicos. También sabe que muchos sufragantes incautos caen y vuelven a caer sin que eso signifique faltarles a sus promesas. Ok. Bueno, y tenemos un último comentario de muchos, porque la verdad es que esta historia el domingo pasado se leyó un montón y comentaron de todo. Mariana. Dice, ¿será que como parte de su estrategia de campaña va a buscar a incautos como lo está haciendo en estos momentos y les dice que coma comida chatarra y ultraprocesada para mejorar su salud? Es más como una pregunta. Y yo creo que eso es lo que está diciendo. Sí, ajá. Realmente eso es lo que está sugiriendo la propuesta de campaña de Vicky. O sea... y del anterior... O sea, él tradujo todo el artículo de Mariana en un párrafo. En una pregunta. Y del anterior comentario me parece rescatable algo, y es que, pues, esta es una propuesta recontrapopulista. O sea, bajar impuestos es la propuesta más populista que puede haber siempre en política. Eso es un hecho. Pero creo que como ella es de derecha y muchos de nuestros expertos en política han como vendido que el populismo es monopolio de la izquierda, entonces muy poco se habla del populismo de Vicky Dávila, pero pues esto es una propuesta recontrapopulista. Sí, una de las expertas lo decía, o sea, quien salga a decir vamos a eliminar los impuestos a los ultraprocesados está claramente siendo muy populista porque a nadie le gustan los impuestos, ¿no? Pero la realidad también es que si bien existe el impuesto, la industria podría no trasladar ese valor al consumidor, que era lo que decía la subdirectora de FEDesarrollo, y es como si les angustia tanto que el impuesto y subir el precio de los productos
sea un desincentivo para que la gente los compre, ustedes pueden hacerse responsables de ese aumento y no trasladarlo al consumidor. Entonces, además, porque no estamos hablando de una industria, de emprendedores, sí, como de la empresa en casa, no, o sea, estamos No, hablando pero de a mí me parece que grandes Gilinski es un empresas. emprendedor. No, es, es el hombre más rico del país. Es el más rico, sí. Es el más rico del ¿Cómo país. lo van a poner a pagar impuestos? Qué pecado. No, me parece injusto y me parece muy injusto, Mariana, este artículo. Porque me parece muy injusto porque ¿quién piensa? No estás pensando en el bolsillo de Gilinski. Y a mí Total. eso no me parece. Hay que pensar también en el bolsillo de Gilinski, me da la impresión. Bueno, vamos entonces a escuchar el editorial. ¿Qué sentido tiene hablar de Gaza? ¿O acaso qué tienen que ver contigo los 52.928 palestinos asesinados en bombardeos por el gobierno de Israel? ¿Cómo por qué? Te dirán también, vas a empañar tus redes sociales compartiendo ese número engrosado con sangre si el 70% de aquellos muertos lejanos y desconocidos eran mujeres y niños. No hables de Gaza porque incluso esa cifra puede quedarse corta y aconsejan ser prudentes con los números. Un estudio publicado en The Lancet dice que los cadáveres, muchos de los cuales no han podido recuperarse de los escombros, pueden ser hasta 5 veces más de los que contabilizó el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina. Llegarían a 186.000 los muertos, aunque la idea de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, es que parezcan menos, digamos mejor que son pocos. ¿Qué sacas con decir que en apenas un día mataron a 130 palestinos con bombas desde los aviones? 130 vidas que borraron del mapa así de una vez, de una sola tacada al bulto, como le gusta al ejército israelí. No hables de Gaza porque a tu alrededor te dirán que tu país tiene sus propias tumbas y problemas. No hables de Gaza porque te encasillan. No menciones que la ONU teme que 14.100 niños menores de 5 años podrían morir en las próximas semanas si Israel sigue impidiendo la ayuda humanitaria, porque ese es el otro tema del que quizá te pidan moderación, que están arrastrando a seres humanos hacia la inanición. No hagas referencia en tus conversaciones cotidianas a que Israel completa 11 semanas bloqueando alimentos, lo que ha llevado a que 71.000 niños y más de 17.000 madres estén sufriendo de desnutrición aguda, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Para propia tranquilidad, convendría no saber que unas 470.000 personas, que es el 22% de la población palestina, se encuentran en un estado de hambruna catastrófica. Basta ver el menú que todos los días publica el periodista Mikel Ayestarán, con el que algunos palestinos se alimentan, si es que a eso se le puede llamar alimentarse. No les des like a esos platos que dan grima porque a lo mejor te terminan recordando lo que significa el hambre como arma de guerra. Esquiva las imágenes de Gaza que se cuelan por el timeline de tu Instagram porque podrían importunar la estética de tus preferencias. Hay que aceptar que son imágenes de un escenario devastado, lleno de polvo, de cuyas profundidades emergen hierros retorcidos y extremidades sin mucho color ni armonía. Casi el 60% de los edificios, incluyendo 170.000 casas, han sido destruidos. La mayoría de hospitales, escuelas, carreteras y sistemas de agua, funcionando solo el 5%, ya no sirven. Más de 1 millón de personas se han quedado sin hogar. Y 42 millones de toneladas de escombros no es que ayuden mucho a la composición ni al encuadre de una buena foto. No califiques a Estados Unidos de cómplice ni juzgues a todos esos países de doble cara que condenan la masacre en público mientras siguen financiando las armas de los verdugos. No llames a Israel Estado genocida, así un comité especial de la ONU haya concluido que las prácticas israelíes en Gaza son consistentes con el genocidio, exterminio y desaparición sistemática de un pueblo. No hables de crueldad si igual vivimos en un mundo deshumanizado en el que le consultamos a la inteligencia artificial qué color de saco combina mejor con la camisa. Nunca digas que Netanyahu es un asesino que debe pagar por sus crímenes, porque puedes ser tachado de apostar por un lado o por el otro. Así, tu único bando al final de tus días, cuando no haya más que tierra encima, sea el de haber pertenecido a la especie humana. No te desgastes sintiendo como propio el sufrimiento de aquellos que no conoces, porque el sentir algún día será exclusivo de las máquinas. No digas nada porque eso es precisamente lo que quieren, que olvidemos que ya no hay dónde esconder toda esa sangre que se les escurre a borbotones por las manos. Bueno, pues ahí estamos escuchando el editorial sobre la Franja de Gaza. Ustedes escríbanos en sus comentarios si están de acuerdo
o no están de acuerdo con el editorial, o qué aspecto del editorial resaltan. Bueno, y quería también, bueno, preguntarles a ustedes si tienen algún comentario alrededor de este tema. A mí me parece muy, muy fuerte no en el sentido de, bueno, sí, en el sentido de lo contundente, pero también muy fuerte en el sentido de lo cruel, ¿no? O sea, de cómo esta guerra en Gaza se nos ha vuelto un poco un paisaje. Y también se ha vuelto, digamos que la normalización de estos discursos súper agresivos, súper justificando un poco lo que está haciendo Israel en contra de los palestinos. Y yo creo que no pensé que tuviéramos que volver a tener que discutir los derechos humanos en un momento donde ya se deberían dar por sentados, ¿sí? Donde no se debería estar debatiendo que las personas son, sí, como que poseen derechos humanos y no pueden ser violados por más conflictos e intereses económicos, políticos que haya en medio de un conflicto, ¿no? Entonces, a mí me parece muy cruel, creo que es un llamado importante a que esto deje de ser paisaje. Creo que se convirtió un poco después de cómo fue pasando con los meses, y también de pedir y hacer el llamado a los responsables, ¿no? A exigir responsabilidades y a que los perpetradores de esto pues sean señalados también, porque creo que el discurso está muy sí, como entre países, entre las esferas altas, pero creo que esto se debe poner con nombres. Y yo creo también que o sea, este tema de la hambruna que está provocando el Estado de Israel en Gaza, o sea, es de unos niveles de crueldad, pero de unos niveles de infamia que ya son como indescriptibles. O sea, como que yo veo las fotos de la hambruna en Gaza y me remiten a mí a las fotos que vi cuando estaba en el colegio, y pues ya después más grande, pero que conocí estando en el colegio, del campo de concentración de Auschwitz. Y me parece que así nos lluevan palos, lo que está haciendo el Estado de Israel con los gazatíes tiene bastantes similitudes con lo que le pasó al pueblo judío, que les hizo Hitler y les hizo todo el fascismo europeo. Entonces creo que se está llegando a unos niveles de infamia, y también se está llegando a esos niveles con la venia de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Canadá, que durante décadas y décadas han apoyado al Estado de Israel, que está cometiendo un genocidio hace años y ha contado con el apoyo de esos países que les encanta llamarse Occidente, ¿no? Y creo que también ahí hay que enmarcar esto, y criticar el argumento del supuesto derecho a la defensa, porque si bien jamás atacó a Israel y hubo muertos civiles y Más de han 1.400 negociado, muertos. sí, y han utilizado cadáveres para negociaciones políticas, lo cual también me parece atroz. Pues eso en nada justifica lo que ha hecho Israel en Gaza. Eso en nada justifica, porque uno se defiende de quien lo ataca. Uno no se defiende de un pueblo entero, uno no se defiende de niños y mujeres indefensas. Uno se defiende de un actor armado. Y si ellos tienen una guerra con un actor armado, tienen que ir por ese actor armado, pero no tienen que utilizar, como nosotros lo contamos en Vorágine, pues a partir de revelaciones de colegas precisamente en Israel, utilizar, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial para enviar bombardeos contra familias enteras. O sea, lo que está haciendo Israel es un genocidio con todas sus letras y sin ningún matiz que nos permita a nosotros decir, no, lo que pasa es que el derecho a la defensa, no, eso ya se trascendió hace muchísimo tiempo y uno se defiende de quien lo ataca, de nadie más. De acuerdo. Bueno, no sé, hay también ahí en el editorial, digamos, un punto que tiene que ver, bueno, y eso porque a nosotros nos debería importar, ¿cierto? Y creo que un poco intenta explorar eso, ¿no? Es como, claro que nos tiene que importar, obviamente está escrito en segunda persona y por supuesto en tono irónico, pero al final también lo estuve pensando y es como, o sea,
¿qué podemos hacer nosotros también? O sea, porque es importante que hablemos de esto en un mundo en el que estamos muy pendientes de Instagram y de las redes sociales. Y lo pensé un día que compartí una portada del País con una foto muy fuerte de estos casos de hambre y me quedé pensando un poco como en las personas que vieron esa historia que yo monté y, y pensaba, pues pucha, todo el mundo debería estar compartiendo esto, ¿cierto? Y quizás también valdría la pena que nos incomodemos un poco y que pongamos de nuevo los pies en la tierra y no hagamos como que no está sucediendo nada. Y lo mismo con lo que pasa en nuestro país, porque también hay un falso dilema, ¿cierto? Y un maniqueísmo alrededor de que entonces no se puede hablar de Gaza porque entonces aquí estamos hablando, aquí hay otros problemas. Y pues al final, bueno, pues yo creo que nosotros sí lo podemos decir, nosotros hablamos todo el tiempo de los problemas de Colombia, pero se puede hablar de el Catatumbo y de los problemas colombianos y al mismo tiempo se puede hablar de Gaza. ¿Por qué no? O sea, o sea, ¿cuál es la razón por la cual solo se puede hablar de un tema? ¿Cierto? Entonces, bueno, creo que al final eso era... José, y mira que también me hace pensar algo, y es que hace poco leí Mi lucha, el libro de Hitler, un poco como ejercicio para comprender estos discursos de odio. Y la verdad, un libro, pues, que no me gustó para nada, pero sí creo que le muestra a uno de qué están hechos los discursos de odio y de qué estaba hecho el discurso de odio precisamente del nazismo. Y el discurso de odio no comprende y no concibe la existencia del sector al que odia. Y los discursos de odio y el discurso de odio del nazismo también estaba plagado de imperialismo, de querer arrasar un pueblo para hacerse a sus tierras. Y yo creo que justo lo que nosotros estamos viendo en Gaza, o sea, lo que Israel está haciendo es no creer que los gazatíes no tienen derecho a la existencia misma, tanto como para matarlos de hambre, y además de eso, buscar apropiarse de unas tierras que son del Estado palestino. Y yo creo que estamos viendo eso, pero todos los días por televisión, y lo que tú dices, o sea, a mí también me indigna mucho cuando salen sectores colombianos a decir, pero pronúnciense por esto, porque es que como ya se pronunciaron sobre Gaza, ¿no? Es que eso, o sea, de eso no se trata, o sea, de eso no se trata. No, me parece de una indolencia monumental. O sea, y se ve todos los días, porque es que no es... Se lo critican mucho a Petro, la verdad, se lo cuestionan todo el tiempo, como, pero ¿por qué está hablando de Gaza y no de esto? Porque, y es como, pues... Y sí, se le puede exigir a Petro que se hable más de sus propias responsabilidades, pero yo no le puedo decir a nadie que no hable de Gaza, ¿no? O sea, sí. Total. Bueno, vamos a cambiar de tema. Yo les recuerdo que Vorágine es un medio de comunicación independiente que centra su propósito en investigar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Nos pueden encontrar en las redes sociales como @vorágineco, también en Instagram @vorágineco, en X también nos pueden encontrar. Y no se les olvide, nos ayudan un montón si ustedes se suscriben a este canal y comparten estos episodios de Contracorriente. Estamos también, recuerden, transmitiendo todas las audiencias del juicio por fraude procesal y soborno a testigos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta mañana tuvimos también la transmisión en vivo. Ustedes se pueden conectar, estar al día también con ese tema. Y vamos a hablar, por último, de otro tema que también salió publicado en Vorágine recientemente. No están los autores de esta nota hoy con nosotros y que se titula Empresarios y grupos armados arrasan un lugar vital, el Chocó biogeográfico. Casi ahí me enredo diciendo biogeográfico. Incendios forestales, ríos sin vida y comunidades confinadas son las consecuencias del arrasamiento de la naturaleza en Unguía. Empresarios y actores armados se enriquecen con la deforestación
el ganado y la minería. Este es un tema muy importante, compañeros y compañeras, del cual también se puede hablar y yo creo que es importante hablar. Esta ilustración impresionante de Angie Pick ilustra un poco, tenemos una ilustradora, usted no se imagina, tremenda ilustración, ¿no? Brutal. Buenísima. Wow. Sí. Y quisiera leerles estos 3 primeros parrafitos para que hablemos también un poco sobre estos hallazgos. Me devuelvo un poquito para hablar del título, porque esta es una serie de reportajes alrededor de conflictos socioambientales que se están desarrollando en distintas partes del país y que es un trabajo en alianza entre el CINEP y Vorágine, ¿sí? Este es uno de aquellos capítulos y quisiera leerles unos 3 primeros párrafos que dicen de la siguiente manera. El lugar que unos días atrás era un bosque quedó convertido en un tapete de ceniza. El olor y las partículas que todavía espesaban el aire generaban escozor en la nariz, la garganta y los ojos. Días antes, las columnas de humo se veían desde varios lugares del municipio de Unguía, Chocó, ubicado en una de las zonas más biodiversas del mundo. Cuando las llamas se dieron, los funcionarios del Estado y los delegados de la comunidad afro que ha habitado esas tierras por varias generaciones encontraron los cadáveres calcinados de jaguares, osos perezosos, iguanas y tortugas, todas especies en peligro de extinción. Árboles en amenaza de desaparecer, como el cativo, el cedro y el paco, también cayeron en el incendio. Entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 2024 se unieron los bomberos de Unguía, Río Sucio y Acandí para apagar el incendio. Los apoyaron el Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato, Cocoma-Unguía, la Cruz Roja y Parques Nacionales Naturales. Era importante establecer la causa de las llamas que acabaron con 650 hectáreas de bosque. Para eso se valieron de drones y recorridos en los puntos donde habían logrado controlar las llamas. Concluyeron que ese evento era una muestra más de un problema que han denunciado durante años las comunidades étnicas del municipio: la quema de bosques para levantar ganado, una cara de los conflictos socioambientales que padecen las comunidades que habitan ese lugar de Colombia. Bueno, lo primero para comentar, y ya pues si quieren pues lo vamos comentando entre todos, ¿no? Es que este es, de verdad es uno de los lugares, pues además del dato, ¿no? Que es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Es un lugar precioso. Yo tuve la oportunidad de estar allá hace poco en otras labores, pero pues lo que vemos acá y un poco el resumen que vamos a encontrar en este artículo tiene que ver con una devastación ambiental en Unguía, ¿no? Entonces ahí hablamos de incendios forestales, deforestación y minería que han destruido bosques, dejando ceniza, ríos contaminados y especies en peligro de extinción, como lo leíamos ahí en esa primera escena tan dura, de los jaguares, los osos perezosos, tortugas, ¿no? Y también unas afectaciones muy importantes y muy preocupantes en el río Cuqué, que está muerto por la minería mecanizada y que afecta, por supuesto, la vida comunitaria, pero también causando enfermedades y también lo que implica pues la devastación de un río, ¿no? O sea, es que eso es un daño irreparable. Y detrás de eso también vemos actores armados y empresarios. Y yo creo que este artículo ahonda también en ese tema, porque la pregunta es, bueno, ¿y de dónde viene? Entonces acá vemos que hay actores ilegales, como el Ejército Gaitanista de Colombia, que es pues básicamente un grupo armado ilegal, tal vez uno de los más fuertes, si no el más fuerte que hay en Colombia, que tiene cooptado y controlado todas las cuencas del río Atrato de principio a fin, ¿sí? Y que controlan territorios y que obviamente se comportan como una especie de holding, pero de la mafia. El Clan del Golfo para mí es como si fuera una multinacional, pero de la mafia, y tiene dentro de todos sus negocios, pues el tema de la minería, la coca, la ganadería extensiva,
Y también aquí se emergen algunos presuntos vínculos con empresarios, ¿no? Estos actores imponen restricciones a las comunidades y limitan su autonomía y también generan confinamiento. No sé si hay algo que ustedes quisieran también como señalar o agregar alrededor de este reportaje, con esta ilustración tan fuerte que estamos viendo de Angie, pero que se compadece con lo que pasa en el artículo, ¿no? Sí. Es un tema muy grave y al mismo tiempo es muy triste por lo que tiene que ver con esta zona tan bella, tan impresionante como es un guía en el departamento del Chocó. Eso es ya una frontera, digamos, con el Darién, básicamente, ¿no? Ahí estamos entrando como a territorios del Darién. Sí, José, y a mí me impactó mucho de este reportaje, pues dos cosas. O sea, lo primero es como el nivel de control que ejerce el ejército gaitanista de Colombia, porque ellos son quienes compran el oro. Ellos, según le dijeron a Vorágine, varias personas tienen nexos con la ganadería extensiva y ellos también controlan todo el negocio del narcotráfico. Entonces es un control total de las economías ilegales y legales también en esa zona del país. Y lo otro que yo quería señalar es que en el artículo también queda claro que estos ríos de esa zona del país están interconectados con el atrato, ¿no? Y el atrato, recordemos que fue declarado sujeto de derechos. El atrato es un río muy importante pues para las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas precisamente de esa subregión. Y creo que, pues digamos que puede estar la sentencia de garantía de derechos para el río Atrato, pero también esa garantía de derechos se va a lograr si los ríos que desembocan en el Atrato, pues también son tratados de una manera que se garantice que cuando lleguen al otro río, pues no llegue totalmente contaminado. Uno de esos es el río Cuqué, que pues digamos es una historia muy triste que está contenida en el artículo, que es un río que pues era muy importante para la comunidad que vivía en la ribera del río y desde 2014 llegaron en ese momento los urabeños con con empresas legales incluso, que empezaron a hacer una extracción brutal y mecanizada del oro en ese lugar. Digamos que las comunidades del río Cuqué siempre habían trabajado la minería de oro, pero de manera artesanal, con bateas, etcétera, sin generar mayores afectaciones al medio ambiente. Pero en 2014 entraron los urabeños e impusieron esa economía mecanizada a la cual las comunidades pues no se pudieron oponer en su momento porque pues simplemente había amenazas de muerte para quien se opusiera. Y además pues que hoy algunas de las comunidades pues se han insertado en esas economías porque pues digamos que son lo único que tienen por hacer. Sí. No hay industria, entonces les toca como quedar a merced del grupo armado. Y aquí un pequeño recordatorio porque nosotros a veces hablamos de Ejército Gaitanista de Colombia, de los urabeños, de Clan del Golfo, y es que el Ejército Gaitanista de Colombia es todos estos grupos, ¿no? O sea, hace algunos años, digamos que durante todos los años de existencia de este grupo armado que surgió como después de la desmovilización de las AUC en la región de Urabá, el Estado los ha apodado de diferentes maneras, ¿no? Entonces el Estado primero les puso Clan Úsuga, que recuerdo que por allá hubo alguien que se quejó porque pues estaban como estigmatizando todo un apellido. Después le pusieron los urabeños, pero lo mismo, como que dijeron no, este tema pues también nos empieza a estigmatizar a todas las personas que vivimos en Urabá. Finalmente, el apodo que le tiene el Estado al Ejército Gaitanista de Colombia es el Clan del Golfo, porque hay que decirlo, el Ejército Gaitanista de Colombia no se llama a sí mismo Clan del Golfo, eso es un apodo que le puso el Estado. Y antes de llamarse Ejército Gaitanista de Colombia, ellos se llamaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Entonces, que cuando la gente vea esto y lea el artículo, como que se ubique en que estamos hablando del mismo actor armado post-desmovilización, pues que se dedica a narcotraficar. Exacto.
que se dedica al narcotráfico y que se dedica pues a esos negocios, ¿no? Y ahí queda retratado. Vamos a leer un par de comentarios. Bueno, acá hay 4 comentarios. Nos dice, no, qué impotencia. Y uno se pregunta dónde está la autoridad ambiental. Code Chocó, ahí le hacen mention en Instagram. Las consecuencias va a ser brutal. La avaricia destruyendo el segundo país más biodiverso del mundo. Ustedes han notado, ¿no? ¿Cómo opina la gente en X y cómo opina la gente en Instagram, ¿no? En Instagram, por lo general, no puedo generalizar, pero la gente como que propone más cosas, ¿no? Como que en X es como más destructivo todos los comentarios, no importa el tema. Entonces aquí sí se preocupan y muestran una preocupación sobre una situación de verdad muy grave en términos socioambientales. Las consecuencias van a ser brutales, ya lo vimos, políticos, empresarios y grupos armados para hacerse al territorio, y este último dice empresarios que tienen nombre porque se les protege de actores armados, no se espera nada bueno. Bueno, yo creo que el texto es elocuente también mostrando cómo se comportan esos actores armados, esos sectores empresariales, y me parece que ahí está retratado, digamos, el panorama y está muy bien retratado, ¿no? Sí, yo voy a hacer Claro. el papel de la lectora que dice, ay, pero eso ya lo sabíamos, y es que siento que esto de las relaciones entre empresarios y grupos armados lo hemos venido reciclando un montón de años. Y es preocupante que siga pasando, ¿no? A la luz de las autoridades ambientales, las autoridades, sí, locales y regionales, como que seguimos viendo que esas alianzas siguen incluso fortaleciéndose, ¿no? Entonces, a mí ese me parece uno de los puntos pues más valiosos y más críticos también de esta historia, que creo que esos nexos entre empresarios y grupos armados siguen presentes, se fortalecen y además ocurren de frente de las autoridades, como la funcionaria que decía, como no, nosotros ahí no nos metemos, como que sabemos que eso es peligroso, y es como, pues uno entiende como la magnitud y el peligro que hay, pero también es como la autoridad, quien debe ser garante de derechos, responde de esta manera, ¿sí? Como que siento que eso es algo que es muy difícil también de probar, pero que hemos visto que se reproducen durante los años y en diferentes territorios. Sí, ahí la presencia del Estado es muy exigua, la verdad. O sea, y básicamente está la alcaldía municipal, ¿cierto? Y hay mucha armada y mucho ejército navegando por el atrato, pero yo creo que esa presencia del Estado es muy insuficiente, y me atrevería a decir que el ejército gaitanista de Colombia domina ese territorio, o sea, a sus anchas. Y bueno, lo digo porque he estado allá también, Sí. y se percibe, se nota, digamos, esa Sí. presión y esa presencia tan fuerte. Y eso ha sido una decisión del Estado, ¿no? O sea, porque en 2014, cuando entraron las primeras maquinarias y los primeros empresarios a destruir el río Cuqué, pues en ese momento Code Chocó elevó unas alertas y nada pasó, ¿no? Es decir, el Estado ha decidido renunciar al dominio de grandes porciones del territorio nacional y entregárselo a mafias de todo tipo, ¿no? Y este es un ejemplo más de eso, porque si las alertas estaban dadas, ¿por qué no llegaba primero el ejército? Y porque para transportar un grupo de hombres armados, llevarlos hasta allá, instalarlos, etcétera, pues obviamente se necesita tiempo, ¿no? Tiempo que tuvo los urabeños en su momento y hoy el ejército gaitanista de Colombia. Pues bien, los invitamos a que lean este reportaje. Empresarios y grupos armados arrasan un lugar vital. Nos referimos a un guía. Les recomendamos, si les gusta Contracorriente, que le den like, que lo compartan y que se suscriban a este canal. Y nos vemos. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Mariana.
y nos veremos en un próximo episodio de Contracorriente.